Ya. Yo les quería compartir un mensaje el día de hoy que yo iba a compartir hoy día sobre la introducción al campo profético, ¿no? Pero el viernes Dios me dio otro mensaje que primero fue para mí, ¿cierto? Y obviamente puso en mi corazón compartirlo con ustedes. Con respecto al campo profético, creo que vamos a ver después eh, concerniente a ese tema, aunque quizás hablemos un poquito de eso. Bueno, vamos a abrir Hebreos 12. Vamos a hablar sobre hijos maduros. Y quiero que se quede en Hebreos 12, aunque yo voy a citar otros pasajes. Voy a ir citando otros pasajes que tienen que ver con la madurez. Vamos a ver eh, Romanos 8 también. Romanos 8. Y en esos dos pasajes principalmente nos vamos a mover. El tema que quiero ver aquí es la disciplina de Dios. Y eso es sumamente importante porque vamos a ver Hebreos 12, versículo 7. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si estáis fuera del castigo del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne y los reverenciábamos. ¿Y por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos a la verdad por pocos días, mas este para lo que nos es provechoso, para que recibamos de su santificación. Es verdad que ningún castigo al presente es causa de gozo, sino de tristeza, mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Por lo cual, alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced derechos pasos a vuestros pies, porque lo que es cojo no se salga fuera del camino, antes sea sanado. Entonces, quiero ver un tema bien importante acá, que tiene que ver qué significa este pasaje, porque, ¿cómo se llama? Uno puede decir, acá Dios dice a todo el que recibe por hijo, ¿cierto? Dios da de azotes. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo entonces sería que el proceso de salvación son azotes de Dios? Cuando vemos que es todo lo contrario, que la salvación, ¿cierto? Es una muestra de su gracia, de su amor, su misericordia, ¿cierto? Y que no es de azotes. De textos como este salen eh, los ¿cómo se llama? Las frases de que dice de que a las personas, a nuestros hijos muchas veces que no se convierten o ¿cómo se llama? Un familiar, ¿cómo se llama? Todo lo demás, Dios lo va, ¿cierto? A llamar con dolor, ¿cierto? Pero realmente, ¿qué es lo que significa? Y para eso, ¿cierto? Vamos a remontar a algunos pasajes que hablan sobre ser hijos. Por ejemplo, un pasaje que ustedes me han, ¿cierto? Escuchado mucho es Juan 1 del 12 al 13, ¿cierto? Que dice, los cuales, dice, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ya? Y después dice a los que son engendrados no por voluntad de carne ni de sangre ni de varón, sino por voluntad de Dios. Entonces nos encontramos, ¿cierto? Que, ¿qué es esto de recibir de azotes a alguien para hacerlo hijo? Y esto tiene que ver con el proceso de adopción de hijos, que es diferente a la adopción, como ya les he dicho hartas veces, ¿cierto? Es diferente al proceso de adopción que nosotros conocemos en nuestra cultura, ¿cierto? El proceso bíblico de adopción es diferente. ¿Cierto? Yo tengo, ¿cierto? Un hijo que tiene 2 años, ¿cierto? Él es mi hijo, tiene todos los derechos de mi hijo, eh, pero en el concepto bíblico de adopción yo todavía no lo adopto, pero lo tengo que adoptar, que no significa que no sea mi hijo, es mi hijo biológico, ¿cierto? Pero cuando él tenga cierta edad, ¿cierto? Para poder involucrarse en los negocios de la familia,
yo lo voy a adoptar. Yo lo tomo, ¿cierto? Y le digo, hijo, ya vas a tener parte en tu herencia porque todo lo que tengo yo, mi casa, mi trabajo, empresa, todo lo que sea, todo esto es tuyo, todo es tuyo. Y ahora vas a tener parte y vas a empezar a trabajar para hacer crecer la herencia, porque todo esto es tuyo. Yo estoy sembrando y trabajando para ti. Pero ahora tú vas a tener parte en los negocios, vas a involucrarte en ello, vas a aprender de mí, vas, ¿cierto?, a tener autoridad para comprar, vender, etcétera, etcétera, en nombre de los bienes de la familia. Entonces, es una gran responsabilidad. Ese concepto bíblico es el concepto de adopción. Y nos encontramos en la Biblia con 3 procesos de adopción de hijos, ¿cierto? Que tiene que ver, ¿cierto? En Gálatas 4, ¿cierto? Habla de que nosotros estábamos en los rudimentos del mundo, ¿cierto? Y fuimos adoptados, ¿cierto? Para ser llevados a Cristo. Nos habla del mismo proceso, de la predestinación de Dios, que Dios siempre nos predestinó, ¿cierto? Para encontrarse con nosotros y que en cierto momento nos adoptó como hijos, ¿cierto? En el sentido de que todas las cosas que vivimos en el mundo, ¿cierto? Nuestro pecado, todo lo demás, Dios los transformó en para bien para llevarnos a Cristo. Nos encontramos con otro proceso principalmente visto en Romanos 8 también, ¿cierto? Que nos habla de que dentro del cristianismo, yo ya siendo hijo de Dios, ¿cierto? Tengo que vivir un proceso de adopción en el sentido de un proceso de madurez, donde paso de ser un cristiano carnal que solamente recibe, 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 recibe y crece, 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 y ya tengo que empezar a aportar. A ser una persona ya que influencie sobre otros, que pueda tener la capacidad de ministrar el reino a otros, y ya me empiezo a involucrar en los negocios del Padre. ¿Cierto? Y también nos encontramos con otro tema que también está en cierta manera puesto en Romanos 8, ¿cierto? En cierta manera, que nos habla de la adopción que tiene que ver con la redención de nuestro cuerpo. Que nuestra vida como cristianos, desde el momento que somos salvos, este proceso de madurez, este proceso de luchas con la carne, de padecimiento por causa de Cristo, ¿cierto? Nos va a llevar al proceso final de adopción, donde vamos a pasar a tener parte en la eternidad, en el sentido ya de reinar, ¿cierto? En plenitud con Jesús, que es nuestra promesa, ¿cierto? Entonces, aquí en Juan, cuando vimos de que los que creen en el Señor Jesucristo, los que los han recibido, ¿cierto? Son engendrados, nacen de nuevo y son hijos de Dios, esa palabra en el griego es tecnón. En cambio, en Hebreos nos encontramos con otra palabra para hijo, ¿cierto? Y nuestro lenguaje español, ¿cierto? Es bastante corto en ciertas cosas, aunque quizás es uno de los más complejos, pero es bastante corto en ciertas cosas porque para hijo solamente tiene una palabra, hijo. En cambio, en el griego por lo menos hay muchas palabras para referirse a un niño o un hijo, ¿cierto? Entonces, pese a que se traduce como hijo en el español, no es lo mismo en el griego. Entonces, en hebreo nos encontramos con otra palabra que es huios, que generalmente es usada para hacer referencia a un hijo que ya ha alcanzado cierto grado de madurez. Y según Romanos 8, nos encontramos de que huios es la palabra usada para hijos que han pasado este proceso de adopción, que están empezando a tener parte en la herencia, que no significa que puedo hacer y deshacer. Estoy en un proceso, pero ya en un proceso de tener parte en la herencia de la familia de Dios, ¿cierto? O del reino de Dios. Entonces nos encontramos con esa palabra. Y ahí se explica bien qué significa esto, que no tiene que ver con la salvación, sino que cuando dice, si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos maduros, hijos huíos. Entonces, vamos viendo de que no tiene que ver con la salvación, sino que tiene que ver con el proceso de maduración, con el proceso de madurez, con el proceso de ser un hijo, ¿cierto?, que tiene parte en la herencia. Y cuando dice de que Dios, ¿cierto?, eh, de que Dios se os presenta como a hijos, es porque la relación entre el padre y el hijo, pasado este proceso de adopción, es diferente. Es una relación más de compañerismo, de trabajo en equipo. Pasas a ser equipo con tu padre.
Y eso lo vemos un ejemplo en el Señor Jesucristo. Jesús tuvo este proceso de adopción por su Padre Celestial, por Dios, ¿cierto? Vemos de que en cierta manera Jesús, desde que nació hasta su bautismo con el Espíritu Santo, ¿cierto? Vivió como hijo, siempre fue hijo de Dios, como hombre, ¿cierto? Siempre fue hijo de Dios. Pero en el momento que fue bautizado y que Dios desde el cielo dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿cierto? Él dio testimonio público. Este es mi hijo, o sea, él tiene parte en mi herencia. Todo lo que haga él ahora va a ser en mi nombre. Por eso dice, a él oíd. O sea, todo lo que él diga viene de parte mía. Entonces, Jesús vivió su proceso. En las Escrituras dice que el Hijo, o sea, creo que está en el libro de, ¿cómo se llama? Isaías, ¿cierto? El Hijo comerá leche y miel hasta que alcance cierto grado de madurez. Entonces, vemos de que todo este proceso del ministerio público del Señor Jesucristo, o hasta que llegó al ministerio público, vemos de que en ese instante Él vivió el proceso de adopción. El mismo Dios da testimonio. Este es mi Hijo amado. Y el mismo Jesús, estando en su ministerio terrenal, dice, mi Padre y yo trabajamos. El Padre da testimonio de mí, o sea, el Padre me respalda. Y eso es lo que tenemos que nosotros entender que llegamos a hacer. Por eso que las Escrituras también dice de que el Hijo, hablando de el Señor Jesucristo, fue perfeccionado por el padecimiento. Entonces, nosotros vemos que ese proceso que nosotros pasamos a ser maduros es un proceso de compañerismo con nuestro Señor Jesucristo. Un proceso donde ya empezamos a influenciar sobre otros, donde ya no solamente recibimos, dame sanidad, dame fuerza, dame fortaleza, dame aquí, dame allá, que estoy mal, ¿cómo se llama? Los traumas que tengo, que los demonios que entraron, etcétera, etcétera, cosa que quizás nunca vamos a dejar de depender de Dios, ¿cierto? Pero ya dejo solamente de recibir y ya empecé a crecer, y ahora que crecí, empiezo a dar de gracia, que también es bíblico. Jesús dice, dad de gracia lo que habéis recibido de gracia. Eso nos muestra un proceso donde Jesús se tomó tiempo de ministrar a sus discípulos y cuando ya los vio que estaban en cierto grado, les dijo, ya, ahora empiecen a dar de gracia, porque ese es el principio del reino. Yo no recibo solamente para vivir tranquilo, para poder vivir mi vida como se me da la gana. Tenemos un llamado a ministrar a otros, un llamado a multiplicarnos en otros. Y eso es sumamente importante, que nos proyectemos hacia el servicio. Y no solamente hacia el servicio, sino al compañerismo. Poder llegar a tal grado de confianza en el reino de Dios que podamos ser compañeros. Que Dios nos tenga que estar cuidando, ¿cierto? Y reparando muchas veces nuestros errores que hacemos al influenciar sobre otros de mala manera, sino que ya nos ganemos un grado de confianza donde Dios ya simplemente nos respalde. Porque confía que lo que vamos a hacer, ¿cierto? Realmente va a venir de parte de Él, que tiene que ver con lo que hemos visto en los estudios de la autoridad, ¿cierto? Entonces, cuando dice aquí, si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Y esta palabra hijo en todo este pasaje es hijo maduro, huios. No es hijo tecnón, que es hijo inmaduro. Esa palabra hijo tecnón es muy usada para un convertido, para alguien que pasa a ser hijo de Dios. Pero la palabra huios, que es usada para este proceso de adopción o de madurez, no es usada necesariamente para el proceso de salvación. Necesariamente. Entonces, para poder ser hijos maduros necesitamos ¿qué? Recibir el castigo. Y hermanos, tenemos que sacarnos la concepción de castigo errada que tenemos, porque cuando uno predica de estas cosas, de cierto, el castigo de Dios, las personas se espantan.
No, Dios no castiga, no, Dios no castiga, no, yo no concibo un Dios que sea castigador. ¿Cómo Dios me va a querer castigar? ¿Cómo usted dice que tengo que recibir el castigo para recibir cosas de Dios? Es porque, claro, en cierta parte tienen razón. Así como hemos recibido castigos injustos de parte de cónyuges, de parte de gente que se ha aprovechado de nosotros, de nuestros padres, etcétera, etcétera, obviamente ese tipo de castigo no es. No es un castigo injusto, no es un castigo que está apartado del amor, porque cuando hemos sido dañados por los castigos de nuestros padres muchas veces, hemos sido castigados en injusticia, hemos sido castigados en ira, sin amor, ¿cierto? Pero el castigo de Dios no es así, ¿ya? Ahora, versículo 8. Mas si estáis fuera del castigo, o sea, si no estamos dispuestos a pasar este proceso de disciplina, si no le gusta esa palabra, ¿cierto? La vamos a cambiar por disciplina, ¿cierto? Si no estamos dispuestos a pasar el proceso de disciplina, de depuración, de ser pasados por situaciones, por aflicciones, de parte de Dios para hacernos crecer, entonces, ¿qué dice? Si estamos fuera del castigo del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Pero esto no tiene que ver con la salvación. No es que perdemos la salvación, o tampoco está hablando del proceso en que somos salvos. Y si no pasamos por una salvación tortuosa, ¿cierto? Simplemente Dios no nos va a recibir como hijos en su reino, porque si no tendríamos que hablar de que la salvación es por obras y no por gracia. Y la salvación es por gracia. Por eso que este pasaje no se está refiriendo a la salvación. Entonces, cuando habla de ser bastardo, ¿cierto? Está hablando de, aquí les voy a mostrar la palabra en griego. Cuando habla de ser bastardos, si bien habla de un hijo ilegítimo, pero tenemos que verlo en el contexto de las escrituras, mira, o del contexto de este mismo pasaje. Bastardo habla de un hijo espurio o hijo ilegítimo, que no se tiene que entender, ¿cierto?, con un hijo de fornicación, porque no es algo que uno puede colocar, ¿cierto?, en el caso de los hijos de Dios, ¿cierto? Sino que cuando habla de un hijo ilegítimo es justamente un hijo que es hijo de Dios, que llegó el tiempo en que tenía que madurar, llegó el tiempo en que tenía que tomar parte en la herencia y no quiso. El padre le iba a dar ese honor, ¿cierto? Y él simplemente no quiere. Amén. Entonces pasamos a ser hijos, pero hijos que nos quedamos, como dice la escritura, de que el hijo, mientras es niño, es heredero de todo, pero no se diferencia en nada de un simple sirviente o de un simple esclavo de la casa. En esa condición nos quedamos, cuando nosotros solo nos centramos en nosotros mismos. Dame, 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 y dame, y dame, y quiero usar a Dios para que me dé, y cuando estoy en un lugar donde no me dan lo que yo quiero, me voy a otro lugar donde me empiecen a dar. Tenemos que trabajar en el reino de Dios. Tenemos que encontrar nuestra parte en el reino de Dios, cómo contribuir en el reino de Dios, cómo bendecir a otros, cómo edificar a otros, pero no de una forma externa. Primero tengo que madurar. Mi interior tiene que ser apto para un canal de bendición hacia los demás. Y tenemos que practicar en la familia. ¿Amén? Bueno, entonces, a eso se refiere. No se refiere a perder la salvación ni al proceso de salvación. Entonces, dice, por otra parte tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne y los reverenciábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquí está. Y esto es sumamente importante porque cuando nosotros pasamos el castigo, no solamente, miren, la vida de resurrección del Señor Jesucristo se manifiesta en tu espíritu en el momento que eres salvo.
En Colosenses 2, versículo 13, dice de que nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados. Lo mismo dice, ¿cierto?, en Efesios 2, ¿cierto?, que aún estando muertos en delito y en pecado, Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó juntamente con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales por gracia. Vemos entonces que la resurrección de Jesús, ¿cierto?, se vive en nosotros cuando pasamos de muerte a vida, según Colosenses 2:13, cuando nuestros pecados son perdonados. Para que tus pecados sean perdonados, primero tiene que haber arrepentimiento. Cuando el perdón de Dios manifestado y regalado a la humanidad en la cruz se hace efectivo y personal en tu vida, se produce el nuevo nacimiento. Por eso que la Biblia nos habla de fe y conversión. Dice, creed en el Evangelio, arrepentíos y creed en el Evangelio, porque para que ese perdón que ha sido regalado a toda la humanidad, como dice en Juan 2:2, ¿cierto?, de que Jesús es la propiciación por nuestros pecados y los de todo el mundo, entonces eso se hace vida en nosotros y nuestro espíritu resucita. En nuestro espíritu se manifiesta la vida de resurrección. Sin embargo, el proceso de madurez me va a llevar, como aquí dice, que teníamos por castigadores a nuestros padres, pero ¿cómo no más bien obedeceremos al Padre de los Espíritus y qué? Y viviremos. No está hablando del nuevo nacimiento, no está hablando de la salvación, está hablando de vivir en la vida de resurrección. Una cosa es que yo haya resucitado con Cristo en mi espíritu, que haya pasado de muerte a vida, que en mi espíritu esté la vida eterna, que ya esté sobre mí la promesa, ¿cierto?, de que confiando mi vida en las manos del Señor Jesucristo cuando muera, Dios me ha prometido que voy a tener vida eterna. Eso es un regalo y es un don de Dios. Pero otra cosa es que esta vida de resurrección que está en mi espíritu, yo empiece a vivir en esa vida de resurrección. Esa vida de resurrección es la que le da vida a las cosas que están muertas, la que trae el poder de Dios, la vida de Dios. Como dice el Señor Jesucristo en Juan 7, ¿cierto? Y los que creen en mí, de su interior correrán ríos de agua viva que saltarán para vida eterna. Hay una influencia de la vida eterna de Dios, de la eternidad de Dios, del reino de Dios que sale sobre mí o sale de mí. Y eso no es algo místico. Eso habla de mi carácter, mi forma de ser, mis reacciones, mis palabras, cómo reacciono ante las dificultades, ante las cosas adversas que me toca vivir, ante la bendición. Cómo reacciono cuando soy bendecido, cuando tengo dinero, cuando no tengo dinero, cuando tengo un buen trabajo, cuando no tengo trabajo, cuando estoy contento, cuando estoy triste, cómo reacciono y mi entorno se va a empapar con la vida eterna de Dios si yo reacciono en el Espíritu, que no significa que nunca voy a sentir tristeza, que nunca me voy a sentir con pena, que no voy a pasar ninguna dificultad, sino es cómo reacciono en la dificultad. La Biblia nos habla de qué hacer. Por ejemplo, dice, el que tenga tristeza, ore. El que esté contento, cante alabanzas a Dios. Llorad con los que lloran, reíd con los que ríen. Es parte de la vida cristiana. Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Amén? Entonces, no es pecado sentir la tristeza. Es qué hago con esa tristeza. Se convierte en, ¿cómo se llama?, amargura. Hay situaciones que obviamente nos van a causar tristeza. La traición, el engaño, la muerte de un ser, ¿cómo se llama?, querido. El tema está que, ¿dónde yo pongo mi esperanza? Y no me puedo quedar ahí detenido. Pero nos encontramos entonces que viviremos. Y aquí nos muestra otra parte. En este cuestionamiento que dice, en el versículo 9, ¿por qué no obedeceremos? Mucho mejor. Y ahí está. ¿Cómo pasamos la disciplina? O el castigo, ¿cierto? ¿Cómo pasamos la disciplina o el trato de Dios para poder hacernos hijos? ¿Cuál es la característica de un hijo maduro? Obediencia. Lo dice incluso del Señor Jesucristo, que era necesario perfeccionar, ¿cierto?, por medio de las aflicciones, a aquel que iba a ser, ¿cierto?, el consumador o el salvador de todos.
Dice que por medio de la aflicción aprendió ¿qué? La obediencia. No quiere decir de que Jesús haya sido desobediente, porque nunca pecó. Pero la obediencia es algo que se aprende. ¿En qué sentido? Si yo no te digo qué hacer, ¿cómo sabes obedecer? Te tengo que instruir, te tengo que enseñar cómo ser un hombre, cómo ser una mujer, cómo ser una persona, cómo ser un hermano, cómo ser un trabajador, cómo ser de bendición en el mundo, cómo ser de bendición en tu familia, cómo ser de bendición en el cuerpo de Cristo. Te tengo que enseñar. Te enseño la obediencia. Jesús se la enseñó a Adán. Cuando le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer, pero de este, no. Porque el día que comas morirás. Dios no lo tentó, le enseñó la obediencia. Esto que te estoy diciendo es obedecer. Hacer lo que te digo. Así de simple. Es simple, pero es más profundo de lo que uno cree. Entonces, a eso se refiere este pasaje. No se refiere al proceso de la salvación. Entonces aquí nos encontramos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? ¿A qué nos quiere llevar la disciplina? A la obediencia. Tenemos que ser gente obediente. ¿Pero obediente a qué? ¿A mis impulsos? ¿A lo que yo creo que viene de Dios? Para poder ser obediente tengo que discernir primero. Si mi hijo, yo le hablo en inglés, ¿cierto? Y digo, stop. Y él no tiene idea qué es stop. ¿Cierto? Y él no para. Sigue. ¿Cierto? O go, go, go. Y él dice, ¿qué es go? Si él no entiende mi lenguaje, ¿cómo va a ser obediente? O si él no conoce mi voz y escucha otra orden de otro niño o de quien sea que le dice, come, y él empieza a comer. Y yo vengo y le digo, oye, pero si yo te dije que no comieras. No, si tú me dijiste que comieras. No, yo no te dije. Y aquí nos encontramos con lo que dice en Romanos 8. Romanos 8, con el otro pasaje que habla justamente de los hijos maduros. Aquí se los voy a buscar. Aquí está. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y esa palabra hijos es huios, hijo maduro. Entonces, ¿cuáles son las características de un hijo maduro? Que aprende a ser guiado por el Espíritu de Dios. Miren, Dios tiene, como dice, ¿cómo se llama en hebreo, cierto? Dios ha hablado de muchas maneras, pero ahora nos ha revelado todo por medio de su Hijo Jesucristo. En el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia sus obras, de día y noche se oye su voz. Toda la creación clama. Y uno dice, pero ¿cómo unas montañas van a clamar si no tienen boca? ¿Cierto? El cielo que anuncia. Entonces, nosotros nos encontramos que, independiente de ver que es un recurso poético, ¿cierto? Vemos de que Dios, la forma de comunicarse es de múltiples maneras, no solamente de una voz audible o de un impulso que yo sienta en mi corazón. En Job, ustedes saben, ¿cierto?, de que cuando las personas, ¿cierto?, hablan muchas veces de los sueños, de ser guiados por sueños, ¿cierto? En Job hace una referencia a dos maneras en que Dios habla, y aún tres, pero quiero, ¿cómo se llama?, enfatizar en dos. ¿Cierto? Dice de que por medio de sueños, para apartar al hombre de su vanidad, para corregir al hombre. Y por otra, por medio de enfermedades, dice en el lecho, cuando el hombre ya está tan enfermo, ¿cierto?, que ya no desea vivir, para apartarlo de la muerte.
Y dice, si hubiera un varón escogido que le dijera que su iniquidad ha sido redimida, etcétera, etcétera. Eso nos muestra algo bien profundo, hermanos, que tiene que ver justamente con este tema de la disciplina de Dios, que la disciplina de Dios se basa y se sustenta en la redención de nuestra iniquidad, de nuestros pecados. Y esto es importante que nosotros entendamos porque nos va a dar confianza. En el Salmo 103, en Lamentaciones y en otros pasajes de la Biblia se hace alusión directa o indirecta al hecho de que dice de que no ha hecho conforme o no nos ha hecho o no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Y justamente habla de la misericordia. Grande y misericordioso Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Qué significa eso? De que la disciplina no es conforme a mi pecado. Entonces uno dice, ¿pero cómo, hermano? No, es conforme a la misericordia de Dios. En el mismo Salmo 103 dice, porque Él se acuerda de nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Entonces, nos muestra que la disciplina o el castigo de Dios que vemos aquí en Hebreos 12, ¿cierto? No es un desahogo de Dios porque pecaste y porque me enojaste, como muchas veces nosotros castigamos a nuestros hijos, simplemente porque nos hastiaron. ¿Cierto? El castigo de Dios no es así. El castigo de Dios tiene un propósito. Es para nuestro favor, es para nuestro provecho, no es un desahogo de Dios. Por eso que digo de que el castigo o el trato de Dios está sustentado en su misericordia y en su amor, porque lo hace para nosotros y por nosotros. Dios se toma la molestia de interesarse en nuestra vida, de inmiscuirse en nuestra vida con cada detalle para tejer de una manera o encaminarnos finamente al propósito eterno que Él nos quiere dar, porque simplemente nos quiere amar. Entonces, cuando dice en Job, si hubiese algún hombre escogido que le dijera al hombre, ¿cierto? Mira, estás pasando la disciplina de Dios, cualquiera que sea, pero si alguien hubiese que le dijere, tus pecados han sido redimidos, tus pecados han sido perdonados, no es porque Dios te desecha, no es porque Dios te deja a un lado, es porque Dios te está tratando, es porque Dios está sacando un provecho de esta situación para ti mismo, para apartarte de la muerte, para, para apartarte del camino que estás llevando, que te está llevando a perjudicarte de una manera eterna. A eso se refiere ese pasaje. Y eso tiene que ver con esto que estamos viendo en Hebreos. Entonces, dice en el versículo 10 de Hebreos 12, y aquellos a la verdad por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía, más este que es Dios, para lo que nos es provechoso, para que recibamos de su qué, de su santificación. ¿Saben qué pasa aquí? ¿Quiere tener el carácter del Señor Jesucristo? Bueno, la disciplina o el castigo, en este caso, o las aflicciones, son necesariamente necesarias para poder lograrlo. Porque aquí dice, no solamente santificarnos, dice recibir de su santificación. Eso habla de una imagen, de que la santidad que tiene Dios se refleja en nosotros, no desde el punto de vista divino, sino desde el punto de vista de carácter. En las Escrituras también dice, sed santos como yo soy santo. Y Pedro cita ese pasaje. Sin santidad nadie verá al Señor, porque escrito está, sed santos como yo soy santo. Dios nos pone que tienen que ser santos como yo, hablando de su carácter, no de su santidad en el sentido de un atributo divino, sino de su carácter. Entonces, ¿cómo podemos ser partícipes del carácter de Jesús? A través de este proceso de adopción, que Dios a todo el que recibe por hijo maduro, lo recibe de azotes. Pero no es un descargo de ira,
Es un proceso, como dice aquí, para nuestro provecho, para que su carácter se moldee en nosotros. Vamos a ver qué dice. Versículo 11. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Y creo que esto es obvio, ¿cierto? A nadie le gusta vivir procesos que duelen, pero tenemos que vivirlo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mi hijo, ¿cómo se llama? Hace poco, que estuvo como 2 semanas con muchos, ¿cómo se llama? Con muchos, ¿cómo se llama? Moquitos, ¿cierto? Y yo le tenía que limpiar su naricita con una, ¿cómo se llama? Jeringa, con agua tibia, ¿cierto? Entonces, para él era un tormento terrible, ¿cierto? Lloraba, pataleaba, me empujaba, ¿cierto? Para que no lo hiciera y lloraba, ¿cierto? Yo le decía, hijo, tengo que hacer esto porque si no, no duermes bien, ¿cierto? Duerme muy mal, era 6 veces que en llanto porque no podía respirar en la noche, todo lo demás. Entonces, yo tuve que hacerlo igual. Para él fue un tormento, pero él entendió que era por su bien, siendo tan chiquitito. Pero eso, ¿cierto? Eso realmente fue algo doloroso para él. Pero si yo no lo hubiese hecho, probablemente le hubiese dado, ¿cómo se llama? Sinusitis. Y eso sí hubiese sido un problema más terrible para él. Si en cosas tan naturales como esto, nosotros vemos que se cumple este pasaje, ¿cuánto más en cosas que tienen trascendencias eternas, Dios no va a hacer lo necesario por nuestro bien? Lo que pasa es que mi hijo con 2 años, él no logra dimensionar que eso de los moquitos le puede traer un problema mayor, porque no lo sabe, no lo ve. Así nosotros con las cosas eternas, nuestra vista es corta. Por eso que Dios nos ha tomado como padre, como papá, que Él ha tomado la responsabilidad de velar por nuestro bienestar, por su beneplácito, por su amor, y hacerse responsable de eso. Entonces, en verdad que ningún castigo parece causa de gozo, sino de tristeza, mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Les voy a dar el mismo ejemplo de, ¿cómo se llama? Mi hijo. Era terrible lo que yo le hacía aquí, ¿cierto? Era terrible para él. Pero ¿qué fruto daba? Que podía dormir mejor. Después de 3, 4 días, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En eso, ya ahora, ¿cómo se llama? No tiene nada. Duerme bien, no tiene ningún problema. Quizás ni él tenga conciencia que fue por causa de las cositas que le echamos. Pero yo cumplí mi responsabilidad de padre de velar por su bienestar. Aunque dentro de mí yo quisiera no haber tenido que forzarlo, ¿cierto? Porque igual es complejo. Igual cuando le iba a colocar ¿cómo se llama? Vacunas, ¿cierto? Era no, es terrible, ¿cierto? Porque yo tenía no, que tomarlo firme mientras él, con cara de entre terror y decir, papá, ¿por qué tú me estás afirmando para que me causen este dolor, ¿cierto? Pero era por su bien. Ahora, ¿cierto? Ahora, en la última que se colocó, fue muy valiente porque le dijo, hijo, le dije yo, te van a colocar una vacuna, te van a enterrar una aguja aquí, te va a doler. Y me miraba así, te va a doler, pero es por tu bien, te va a ayudar a que no te enfermes. Así que tiene que ser valiente. Yo voy a estar ahí contigo, te va a doler, hijo, pero tiene que aguantar. Así que ahí estaba sentado, yo bien afirmado, le dije, ya, hijo, viene, duele, acuérdese, respire. ¿Cómo se llama? Y le pusieron la vacuna y hizo así nomás, listo. Eso fue todo. Entonces, vemos que da fruto apacible, a los que en la disciplina son ejercitados. Eso no habla de algo constante. Los hijos maduros, los hijos huíos, se caracterizan porque son constantemente disciplinados. Porque tienen ya un trato de Dios donde ya Dios los disciplina, los capacita. No como cuando, ¿cierto? Un niño es chiquitito, que uno le deja pasar un montón de cosas porque es un niño chiquitito, ¿sí? Que uno no le dejaría pasar, ¿cierto? A un niño que tiene 15 años. Por ejemplo.
Pero ya cuando cierto el hijo crece, hay ciertas cosas que yo no le puedo dejar pasar porque si no va a ser un niño consentido, va a ser un niño rebelde, va a ser un hombre que va a ser, en vez de un aporte, va a ser un lastre en la sociedad, porque va a creer de que toda la sociedad vive para él. Entonces, así también, el hijo maduro. Ya hay cosas que Dios empieza a hilar fino en nuestro carácter, en nuestra forma de ser. El tema está, ¿estamos dispuestos? ¿Queremos madurar? ¿Queremos tener parte en el reino? Y hermanos, tener parte en el reino no es que, sí, yo quiero profetizar, quiero orar por otros, imponerle la mano a otros y que se sanen, quiero predicar, quiero dar consejo, porque siento un llamado. ¿No quieres pasar por la disciplina? ¿Quieres pasar por el castigo? ¿Quieres pasar por el trato de Dios? Porque tiene un precio ministrar el reino. No es jugar. La mayoría de las personas, la mayoría, no todos, de los más famosos, ¿cierto? Que uno los ve grandes ministros que llenan estadios, ¿cierto? Y todo lo demás. Es gente que está jugando al reino de Dios, porque no ha querido pasar este proceso. Quiere la fama, la pompa, el reconocimiento. Y un ministerio de Jesucristo, mientras más reino, poder se mueva en él, más humillación de parte de Dios hay, porque es necesario que seamos quebrantados. Pablo, siendo el tremendo apóstol que era, dijo, nosotros los apóstoles somos la pompa del mundo. Dijo, no, somos como ovejas llevadas al matadero. Somos lo humillado, somos lo despreciado. Y él sabía eso. Por eso que cuando se encontraba con gente que lo humillaba, que lo despreciaba, etcétera, etcétera, incluso las mismas iglesias que él levantó, habían grupos de hermanos que no lo reconocían como apóstol, viendo lo que había hecho Dios por medio de él, el trabajo que había hecho Pablo, que ni siquiera les pedía ofrendas para vivir, sino que con sus propias manos él se sustentaba, y no solo a él, sino a los que venían con él a ministrar a la iglesia. Y aún así, sentían un odio, una aversión hacia él cierto grupo de hermanos en ciertas iglesias. Y Pablo sabía que era parte del precio. Entonces, ¿queremos ministrar el reino? Tenemos que pagar el precio. Tenemos que ser disciplinados, tenemos que dejar que Dios hile fino. Amén. Bueno, sigamos. Entonces, da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Y en este fruto apacible de justicia, quiero que vayamos a Hebreos 5, donde dice, Hebreos 5:12, porque ya debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de justicia, porque es niño, y esa palabra niño ahí es inmaduro. Si mi hijo tuviese 18 años o 16 años y empieza a tener problemas intestinales graves y voy al médico, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Él me dice, mire, ¿sabe qué? Estoy dando algo que estoy, ¿cómo se llama? Inventando algo, ¿ya? Mire, ¿sabe qué? El sistema digestivo de su hijo no ha madurado. Tiene el sistema digestivo de una persona o de un niño de 2 meses de edad. Estoy inventando esto, ¿ya? Entonces yo digo, ¿pero cómo? Sí, no ha madurado. Él ha crecido, todo lo demás, pero su sistema digestivo no ha madurado. Tiene que darle leche materna, porque no puede tolerar nada más. ¿Hay un problema o no? ¿Hay un problema? Es natural, aunque esto es una fantasía, ¿cierto? Pero es normal que un niño de 16 años tenga que tomar leche materna y no pueda comer nada más. No, es porque su sistema digestivo está inmaduro. Bueno, algo parecido es lo que está diciendo acá. Vosotros ya debiendo ser ya maestros, no en el sentido del ministerio de maestros, sino que justamente ya tengan la capacidad de ministrar a otros, de bendecir a otros, de dar de lo que tienen. Todavía tenéis necesidad de leche,
que no significa que la leche en sí sea mala. Porque en el caso, ¿cómo se llama? De mi hijo, la leche materna o, ¿cómo se llama? La vianda suave, ¿cierto? Cuando comen desde los 6 meses cosas como papillas, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Es para los niños entre 0 y 1 año. Ya desde que, ¿cómo se llama? Mi hijo tiene 1 año o un poco más, ya empezó a comer comida un poquito más picadita, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, tenéis necesidad de volver, que no significa que esa comida sea mala, es esencial para el desarrollo. ¿Cuál es el problema? Que alguien que ya debiendo haber superado esa etapa tiene que volver a la misma etapa. Entonces, habla exactamente de lo mismo. Y quiero ver acá, dice, versículo 12. Más la vianda firme. Antes de eso, cuando dice aquí de que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de justicia porque es niño. En Efesios 4 dice de que los niños son gente fluctuante que anda por cualquier viento de doctrina aquí para allá. En 1 Corintios 3, del 1 en adelante, dice de que los niños son carnales. Miren, hermanos, una persona recién convertida es esperable que tenga actitudes carnales. Y no significa que sea un cristiano carnal, sino simplemente es un niño que está en desarrollo. Pero cuando una persona por causa del tiempo debería haber madurado y decide ser carnal, porque no quiere luchar contra su carne, entonces se convierte desde un aspecto negativo en un cristiano carnal o inmaduro. La Biblia no nombra de forma negativa a una persona que recién se convierte y que es niño y que necesita leche, necesita ser instruido, está luchando, recién está conociendo cuál es su carne, ¿cierto? Pero tiene toda la garra, toda la fuerza por luchar, por pelear, de repente cae, se levanta otra vez, porque está en un proceso de aprendizaje, de desarrollo. Y eso es normal. Pero la Biblia sí condena cuando una persona que no quiere luchar contra la carne, que quiere ser carnal, que no quiere desarrollarse. La Biblia lo llama carnal desde un aspecto negativo. ¿Amén? Entonces, dice de que los carnales son inhábiles, ¿para qué? La palabra de justicia. ¿Y qué leímos en Hebreos 12? ¿Cuál es el fruto que trae la disciplina, el castigo de Dios, el trato de Dios, la aflicción de parte de Dios, para ser adoptados como hijos maduros? ¿Qué es lo que trae? ¿Fruto apacible de qué? Justicia. Esta palabra de justicia, ¿qué es? Disciplina, un entrenamiento, una disposición, un carácter formado que está dispuesto a ser disciplinado por Dios, a ser corregido por Dios, que sabe de que el Padre lo va a disciplinar, lo va a corregir, que va a hilar en lo fino, y tengo una disposición a arrepentirme, a corregir mis pasos, por muy fuerte que sea la disciplina. Porque he llegado a conocer a mi Padre como un padre, como un compañero, confiar en que todo lo que hace es para mi provecho, entonces ya no ando lloriqueando, ya no me ando quejando. Veo lo que está cojo, se repara y sigo adelante. Y no dudo de que Dios me ama, de que Dios me dejó, de que Dios me abandonó, porque Dios siempre me va a amar, no me va a dejar, no me va a abandonar, jamás me va a dejar de querer y de amar. Como dice en Romanos 5, si nos amó siendo enemigos, ¿cuánto más ahora que ya fuimos justificados por la sangre de Jesucristo? Miren, si nuestra condición pecadora, paupérrima, condenable eternamente, no fue impedimento para que Dios nos amara y entregara a su Hijo Jesucristo en la cruz, ¿cuánto más ahora que ha vertido su sangre sobre nosotros y que ahora el nombre de Jesús, que ahora Jesús habita dentro de nosotros, ¿cómo no lo vamos a inspirar más a que nos ame? ¿Cómo no va a ser más seguro el amor que Dios nos tiene? Entonces, un hijo maduro es un hijo que ya entiende, que ya confía que Dios lo ama, que no lo va a dejar de amar, que no lo desecha, que no lo rechaza. Es que pequé, estoy sucio y Dios te sigue amando, pero levántate, porque el amor de Dios es el que te va a levantar.
Tienes la opción de levantarte, la opción de arrepentirte, de seguir adelante, de corregir tus pasos. No te quedes mirando el pasado. Caíste, ya caíste, ¿y qué vas a hacer? ¿Ir para atrás para cambiar las cosas? No puedes. Es que fallé porque soy impulsivo, soy ¿cómo se llama? Un amargado. Ya lo eres. Y mira para adelante el cambio, la conversión que hay delante. Es que fallé porque le hice daño a un montón de gente, ya lo hiciste. ¿Y qué vas a hacer? ¿Ir para atrás? No lo puedes cambiar. Mira para adelante. La conversión. Muchas veces nos quedamos en el pasado. Amén, hermanos. Entonces, necesitamos confiar en el bienaventurado, eterno amor y ternura de nuestro Padre. Que Él ha tomado la responsabilidad de preocuparse de nosotros como hijos amados. Él ha tomado esta tarea y Él la ha tomado en serio, no como nosotros que muchas veces no tomamos las tareas del reino de Dios en serio. Ah, no, ahí nomás, y total, es un culto nomás. Dios ha tomado su responsabilidad, que tiene trascendencia de vida eterna, sobre nosotros, meticulosamente. Dios es perfecto y las cosas que hace son perfectas. Por lo tanto, lo hace de una manera diligente, de una manera de excelencia. Su preocupación, su compromiso de habernos tomado como hijos y de haber tomado, porque no solamente es que Él nos hizo hijos, sino que Él se nos presenta como padres, como padre. Yo tomo la responsabilidad de ser tu padre, de ser tu papá, de ser tu sustentador, tu ayudador, tu salvador, tu Señor y todas las cosas que están en las Escrituras que nos muestran lo que es Dios con nosotros. Nuestro sanador, Él lo ha tomado en serio y de una seriedad eternal. Dios no toma las cosas a la ligera. Su compromiso es profundo, serio y eterno. Y el mismo compromiso es el que Dios quiere crear en nosotros hacia los negocios del Padre, que es el reino. Amén. Entonces, siguiendo en Hebreos 5, vemos de que la palabra de justicia es la disciplina. Muchas veces nosotros vemos estos textos, los hermanitos nuevos son los que toman leche, yo manjar sólido, creyendo que el manjar sólido son estudios profundos, de profecía, estudios de revelaciones, ¿cierto? De simbología bíblica, y como gente que dice, vamos a hacer un estudio de alto nivel, ¿cierto? Todo lo demás, etcétera, etcétera. Miren, yo estoy haciendo un masterclass que dice masterclass de alto nivel. Bueno, eso. Miren, hermanos, la escatología es escatología. Uno habla, ¿cierto?, de un nivel superior o inferior en el sentido de la manera de explicarlo, ¿cierto? Pero en realidad la palabra de Dios es una. Es una revelación. La revelación en misterio de Cristo, como dice Pablo. Entonces, pero muchas veces se habla que, ¿cómo se llama? Se intenta hacer una distinción de adrede entre los que están en el bajo nivel y los que estamos en el alto nivel. Por eso que yo, cuando uno ve, ¿cierto? Vamos a hacer un congreso de guerra espiritual, pero de alto nivel, no como la gente que ministra guerra espiritual que es de bajo nivel. Nosotros vamos a ir a un nivel. Hermanos, eso no es manjar sólido. Hay cosas que son más difíciles de estudiar en las escrituras, claro que sí. Hay cosas que para poder entenderlas tengo que entender otros temas primero, claro que sí. Y eso conlleva más estudio, más comprensión de la Biblia, claro que sí. O más madurez para poder asimilarlos, claro que sí. Pero eso no es el manjar sólido. Lo difícil de un estudio, lo complejo de un estudio, lo profundo de un estudio no es manjar sólido. Porque cuando hace referencia aquí en el mismo Hebreos 6 a la leche, hace referencia a cristología, a la doctrina del arrepentimiento, a la doctrina de la perfección,
a la doctrina del juicio eterno, que tiene que ver con escatología, a la doctrina de la resurrección de los muertos, que tiene que ver con escatología. Y no es simple, y es leche. Entonces, no se está refiriendo a la dificultad del aprendizaje de las escrituras. La leche es algo formacional que me saca de la niñez y me lleva a la madurez. Doctrina práctica. Cuando ustedes encuentren ahí doctrina, no lo confundan con teología, porque no es lo mismo. Doctrina es una enseñanza que se lleva a la práctica. No es solamente enseñarte qué hacer, sino estar encima tuyo y decir, esto se hace así. Mostrarte cómo se hace, ver cómo lo haces, corregirte si lo haces mal. Son las 1:30, ya, perdón. Vamos a intentar ir terminando. Bueno, pero quiero que queden con esto, de que lo que dice fruto apacible de justicia en Hebreos 12 y lo que dice aquí en Hebreos 5, de que los maduros son los aptos o que los niños no son aptos para la palabra de justicia, la palabra de justicia no es una enseñanza difícil. Así que sáquese eso de que los inmaduros son los que tienen que ser enseñados de manera fácil y los maduros son los que tienen estudios más profundos. Eso no tiene nada que ver con la madurez, hermano. Yo puedo tener así un tremendo cerebro, entender muchas cosas, estudiar cosas profundas y ser un niño en Cristo. Ser un carnal. Y puedo ser una persona que quizás no entienda mucho porque, no sé, porque no entiendo, porque no tuve estudios, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y puedo ser un espiritual y un maduro. ¿Por qué no? Puedo ser una persona que le tienen que explicar con peras y manzanas, pero puedo ser más maduro que otro que entiende la palabra, ¿cierto? Y las palabras rebuscadas y todo lo demás. La madurez tiene que ver con la obediencia, como ya vimos. Y lo que dice aquí, mas la vianda firme, en el versículo 14 de Hebreos 5, mas la vianda firme es para los perfectos. Tiene que ver con la madurez. No con la capacidad de aprender y el estudio profundo y que aquí, que allá, que vamos a ver la profecía profunda de los últimos tiempos, de los ángeles, de los últimos días y todo. No. Dice, la vianda firme es para los perfectos, los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y eso es lo que hace la disciplina de Dios, ejercitarnos en discernir lo bueno de lo malo. Me fui por un lado pensando que era lo bueno, Dios pone su mano de disciplina para enseñarme a través de las circunstancias que esa actitud, esa forma de pensar, ese carácter que tengo no es bueno. O dejo de hacer algo porque creo que es malo, ¿cierto? Todo lo demás. Y Dios pone su mano y dice, no. Tienes que hacer esto porque esto es bueno, esto es lo correcto. Es un ejercicio. Y eso yo no necesito tener una mente universitaria para hacerlo. Necesito obedecer a Dios. Si tengo que amar, tengo que perdonar, tengo que negar mi carne, en eso se basa todo. Voy a ser ejercitado para ser perfeccionado. Y ahí estoy comiendo vianda sólida, vianda firme. Amén. Entonces yo los llamo a eso, hermanos. Como dice, ¿cierto? En Hebreos 12, cuando concluye de esta disciplina de Dios, ¿cierto? Que da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Y ojo que dice fruto apacible, que da paz. Y eso significa de que esa disciplina, el hijo maduro, el hijo huíos, que es recibido por Dios con azotes para ser adoptado como un hijo maduro, en él se crea una paz que confía en el amor inalterable de Dios. Y aunque esté siendo disciplinado porque se equivocó, hay una paz interna en él, como dice Pablo, he sido persuadido que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni ángeles, ni lo profundo, ni nada me puede apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. Dios no me está rechazando, no me está abandonando. Eso es un hijo maduro. Y a eso todos somos llamados, independientemente que tenga una cabezota para entender las cosas o que me cueste más aprender las cosas. Negación.
fe, fidelidad, capacidad de convertirme, de desarrollarme. Amén. Y a eso nos llama nuestro Dios. Por eso después dice, alzad las manos caídas, porque la disciplina nos dejó con las manos caídas. Alzad las manos caídas, sigan peleando. ¿Qué más dice? Y las rodillas paralizadas que están temblando, afírmenlas. Porque lo que les está pasando no es por causa de que están siendo desechados, sino que están siendo amados, están siendo corregidos, están siendo recibidos como hijos maduros, participantes del reino de Dios. ¿Qué más dice? Haced derechos pasos a vuestros pies. Y ahí está la conversión. Porque lo que es cojo no se salga fuera del camino. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, en ninguna raíz de amargura brotando impida. Y el peor enemigo de la madurez es la amargura. Porque la amargura se centra en nosotros mismos. La tristeza que provoca la disciplina se centra en Dios. Le fallé, pero me voy a levantar. Amén, amados. Vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias, Señor, por tu gran amor, tu gran misericordia, Señor. Porque tu amor es fiel, tu amor es un sustento estable, Señor. No como este mundo, no como nuestros sentimientos que muchas veces son inestables, Señor. Fluctúan de acuerdo a la condición de la sociedad, a la condición de nuestra familia, a nuestra condición interna. Señor, tu amor es estable, no fluctúa, no varía. Y es eterno, de características infinitas. Tu amor es sólido, Señor. Sustento firme. Firme ancla de confianza. Es una roca firme donde estamos puestos. Y como dice tu palabra, nadie nos arrebatará de tu mano. Yo te ruego que ese amor, Señor, por medio de tu unción, se haga consciente en nuestra mente. Úngenos con tu amor, como dice en tu palabra, que por medio del Espíritu Santo nos has dado de tu amor en nosotros. Haznos ver, Señor, que tu amor es sustento, es nuestra base, nuestra plataforma, firme, estable, fuerte firmeza para nuestros pies. Pon tu amor, Señor, en nosotros, que ya está derramado, Señor. Solo te pido que nos hagas conscientes de cuán grande y eterno, sustentable, firme amor está en nosotros. La base de nuestra fe. Que tu amor es la base de nuestra fidelidad, la base de nuestra conversión, la base de nuestro desarrollo, la base de nuestro arrepentimiento, la base de nuestra madurez. Tu amor es fiel y nos has hecho una promesa eterna en los cielos. Nos has prometido que vamos a ser redimidos, que nuestro cuerpo va a ser redimido, que vamos a estar contigo para siempre, Jesús. Que ahí vamos a recibir la herencia incorruptible, la herencia eterna, que ahí van a culminar todas las promesas, que vamos a estar junto a ti reinando, Señor Jesucristo. Pon nuestra mirada en esa esperanza, en la confianza que has tomado en la decisión de ser nuestro papá, nuestro padre, que nos has llamado a esta dignidad, Señor, de ser parte en tus negocios, Señor, del reino. Pon en nosotros, Señor, esa fuerza, Señor, esas ganas, Señor, de luchar por ser dignos, de ver esto como una oportunidad, como un beneplácito de parte tuyo, como un reto de parte tuyo. Señor, hacer hijos maduros, parte del reino, bendecir a otros, influenciar en nuestra familia, que fluyan de nosotros la vida de resurrección de Jesús y luchar por eso, Señor. Y que esa lucha, esas marcas de lucha en nuestro cuerpo que hagan un gran peso de gloria, como dice Pablo. Que las aflicciones del tiempo presente no se han de comparar con la gloria venidera, porque todo eso pone en nosotros un gran peso de gloria. Que estemos dispuestos a cargar ese peso de gloria en nosotros, Señor. Y ser afligidos, ser tratados por tu disciplina, Señor. Abre nuestros ojos para el arrepentimiento, para que nuestros sentidos sean ejercitados en discernir las cosas que necesitan ser corregidas en nuestra vida, Señor. Bendigo a mis hermanos, Señor, con tu amor, con tu poder, con tu fuerza de búfalo, para tomar este llamado, este reto de valientes,
a ser dignos del reino de Dios, a ministrar el reino de Dios con justicia, con poder, con madurez. Bendícelos, Señor, con tu amor, con tu gracia y tu misericordia, Señor. En el nombre de